Le doy la bienvenida a nuestra primera panelista, la doctora Yuslavia Castro. Ella es médico cirujano, Departamento de Salud Pública y Salud Ocupacional Ergonomía. Su tema es diabetes gestacional en el embarazo. Adelante, doctora Yuslavia. Los micrófonos son suyos. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, señora Marjorie? Espero estén muy bien. Un saludo a todos quienes están ahorita en contacto. Y bueno, me alegra bastante que me haya hecho la invitación para participar de este tema. Inmediatamente que me lo mencionaron, pues no dudé en aceptar, porque la diabetes es un tema del cual hay que hablar. Hay que hablar y sé que hay muchas personas conectadas que quieren aclarar muchas duditas partiendo del hecho de que la diabetes como tal es un desorden metabólico que afecta en su mayoría y más comúnmente a la comunidad latina. Está estimado que para el año 2022 la diabetes como tal, diabetes mellitus, va a ser la 7ª causa de muerte en el mundo y eso es significativamente alto. Motivo por el cual hoy queremos desarrollar este tema rápidamente para que usted pueda entender a qué nos referimos cuando hablamos de diabetes. De diabetes podemos entender que básicamente hablamos de diabetes, es una intolerancia, es un fenómeno metabólico que se define como una intolerancia a la glucosa o a los hidratos de carbono, es decir, a los carbohidratos, que puede tener ciertos tipos de severidad. Cuando la diabetes, por ejemplo, se determina en un niño que tiene antecedentes, sus padres son diabéticos, y se determina en la niñez o en la adolescencia, generalmente estamos en presencia de diabetes mellitus tipo 1. Son pacientes que son insulinodependientes, que les diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, la cual está mediada más que por herencia, está mediada por factores de riesgo que tiene la persona. Generalmente se diagnostica y se adquiere en la adultez, ¿ok? Y no necesariamente el paciente es insulinodependiente. Hay un tercer tipo de diabetes que es la que llamamos diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la diabetes, esa intolerancia a la glucosa que vamos a determinar por primera vez en el embarazo. Si se determina durante el embarazo, hablamos de diabetes gestacional cuando se determina a partir de la semana número 20 de gestación, es decir, después del segundo trimestre. Si la determinamos antes de esta semana número 20 de gestación, entonces estamos en presencia de una diabetes pregestacional, bien sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Entonces, en concreto, diabetes gestacional, la que determinamos en el embarazo. En general, afecta aproximadamente entre el 5 y el 10% de las mujeres, ¿ok? En gestación. Y acá me quiero detener por el hecho de que toda enfermedad la vamos a diagnosticar a través de los síntomas. Sabemos que la diabetes mellitus en general tiene la particularidad de que tiene unos síntomas muy específicos por los cuales el médico se deja llevar, ¿ok? Por la parte clínica. Tenemos que son pacientes que tienen algo que denominamos polidixia, quiere decir que tienen mucha sed. Es un paciente que nos dice, doctora, tengo mucha sed, estoy ingiriendo mucha agua, estoy perdiendo peso, polifagia, es decir, ansiedad de comer en abundancia, y poliuria, es decir, diuresis muy abundante, muchas ganas de ir al baño a orinar. Entonces es un paciente que toma mucha agua, orina mucho, come más de la cuenta y está perdiendo peso. Ahora, habiéndole dicho yo esos síntomas que se asocian, hay otros síntomas que se pueden asociar. Por ejemplo, hay pacientes en los que se describe un sabor frutal en la boca, entre otros, ¿verdad? Pero básicamente son esos 4 que le mencioné. De esos 4, partiendo del hecho de que la embarazada generalmente, por ejemplo, va a tener polidixia, va a aumentar su ingesta de líquidos y eso va a ser normal y fisiológico durante el embarazo. Así, de la misma manera, la embarazada tiende a tener poliuria. ¿Por qué? Porque el bebé
el feto, el útero en gestación va a presionar, va a hacer una pequeña presión sobre las estructuras subyacentes, en este caso la vejiga, y esto condiciona que la mujer embarazada tenga recurrentemente ganas de orinar. Va a tener polifagia. Lógicamente, toda mujer embarazada aumenta la demanda de alimentos que ella en ese momento está consumiendo. Motivo por el cual estamos hablando de que una mujer embarazada no presenta síntomas específicos que nos puedan decir está en presencia de diabetes mellitus, porque va a tener esos síntomas, tenga diabetes mellitus o no los tenga por el solo hecho de estar embarazada. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que básicamente el diagnóstico de la diabetes en el embarazo se hace a través de otros criterios que no son clínicos, es decir, no son sintomáticos. Eso lo determinamos a través del laboratorio y no precisamente porque usted sienta o no sienta síntomas, quiere decir que tenga o no tenga diabetes gestacional. Ahora bien, ¿qué es la diabetes gestacional, doctora? ¿Por qué se produce eso? Tenemos el hecho de que la placenta, ¿ok? Es el órgano que todos conocemos, es el órgano que lleva en sí al bebé, ¿ok? De alguna manera nutre y aporta nutrientes al bebé durante la gestación, se comunica a través del cordón umbilical con el feto y esto le aporta todos los nutrientes que el feto necesita. Esa es la principal función de la placenta, pero no es la única. Además de eso, la placenta tiene la responsabilidad de que ella secreta ciertas hormonas que nosotros las llamamos que son diabetogénicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera inducen el hecho de que la insulina, elevan la cantidad de insulina. ¿Qué pasa? La insulina es el receptor, ¿ok? Que se une, allí lo podemos ver en la imagen, vemos cómo ese receptor verde se une y abre la célula, ¿ok? Y una vez que el receptor se une allí a la célula, permite que los canales dentro de la célula se abran para que pueda captar la glucosa que va en el torrente sanguíneo. ¿Quién es el encargado de producir esta insulina? El páncreas. El páncreas produce gran cantidad de insulina. En el embarazo se produce mayor cantidad de insulina por estas hormonas que son diabetogénicas. Pero cuando el páncreas no da abasto y no produce la suficiente insulina, ocurre lo que estamos viendo allí. Vemos poca cantidad de insulina, poca cantidad de flechitas verdes, ¿ok? Y vemos mayor cantidad de glucosa. La glucosa en este caso, no hay insulina para unirse a los receptores que mencioné anteriormente y en este caso la glucosa no puede entrar al espacio intracelular, no puede entrar a la célula y queda libre en el torrente sanguíneo como lo estamos viendo ahora mismo en la imagen. Es allí cuando queda libre en el torrente sanguíneo que estamos hablando de diabetes propiamente dicho o diabetes gestacional en este caso. Entonces, hablando un poco respecto a por qué es importante la diabetes gestacional, tenemos que, como les mencioné anteriormente, entre el 5, 2, 8%, 10% de las mujeres embarazadas presentan diabetes gestacional. Y además de eso, aproximadamente un 10% de ellas van a presentar diabetes mellitus en el posparto. Quiero que entiendan algo. La diabetes gestacional es un evento que se da durante el embarazo. Generalmente, posterior al embarazo, este desorden metabólico tiende a desaparecer. Pero en el 10% de las mujeres esto no ocurre. A mayor edad materna, lógicamente el riesgo de diabetes mellitus posterior al embarazo va a ser mayor. Entonces, ¿en qué pacientes voy a tener más riesgo de que me presenten diabetes mellitus o diabetes gestacional como tal? Lo primero son embarazadas, son pacienticas que son de mayor edad, como ya lo dije anteriormente. Si son mayores a 30 años, generalmente aumenta el riesgo de que presenten diabetes gestacional. Si esta paciente, además de ser mayor de 30 años, tiene un índice de masa corporal elevado, en este caso allí dice la gráfica mayor a 25 porque hablamos de sobrepeso, pero sí sobre todo es un índice de masa corporal superior a 30, cuando hablamos de obesidad el riesgo aumenta muchísimo más. Antecedentes de hijos macrosómicos. Macrosómicos quiere decir bebés anteriores que tengan un peso superior a 4 kilogramos. ¿Ok? Si esta paciente tiene antecedentes de familiares directos
con diabetes mellitus, antecedentes previos de ella de intolerancia a la glucosa, si durante la gestación actual tiene una ganancia de peso mayor a 20 kilogramos, entendiendo que lo normal de una ganancia de peso durante el embarazo es que tenga un máximo de ganancia de peso de 1 kilo por mes, ¿ok? Si esto supera la regla y tenemos una ganancia de peso superior a 1,5 kilos, 2 kilos por mes, y esto se hace de manera prolongada, quiere decir que aumenta el riesgo de que la paciente presente diabetes gestacional. Además de eso, antecedentes con problemas obstétricos, abortos a repetición, óbito fetal. Óbito fetal quiere decir bebés que mueren intraútero sin causa aparente. Y así, entre otras causas, problemas obstétricos, son generalmente este tipo de pacientes quienes están en mayor riesgo de presentar diabetes gestacional en este caso. Ahora bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya les mencioné anteriormente que el diagnóstico no lo podemos hacer de forma clínica porque los síntomas principales que presenta la paciente embarazada son iguales a los que no presenta, o sea, se manifiestan en la embarazada, tenga diabetes gestacional o no. Entonces, básicamente, el diagnóstico lo hacemos por exámenes de laboratorio. Normalmente, su médico tratante va a solicitar una serie de exámenes en ciertos ciertas fechas específicas de su embarazo, ¿ok? Esto se hace de manera rutinaria, por eso la importancia del control prenatal. En su control prenatal, a usted se lo van a solicitar. Si, por ejemplo, en uno de esos controles se evidencia una glicemia elevada, ¿ok? En este caso, la OMS establece que debe ser superior a 126 en ayunas o una glicemia superior a 140 si no está en ayunas, el médico le va a llamar la atención y en este caso le va a solicitar otro tipo de prueba, que es la que vemos allí en la imagen. Es el test de O'Sullivan, que consta del hecho de que usted va a ir en ayunas, ¿ok? Y le van a tomar una muestra de glicemia, le van a tomar una muestra de sangre para medir la glicemia sérica en ayunas. Posterior a eso, le van a dar a ingerir una carga glucosada. Allí vemos en el centro de la imagen un pequeño vaso con unos terroncitos de azúcar. Eso es una carga glucosada, ¿ok? Que en dependencia de cómo se la esté solicitando el médico tratante, puede ser una carga 75 de glucosa o carga 100 gramos de glucosa, ¿ok? Y posterior a una hora después de haber ingerido esa carga glucosada, nuevamente se va a tomar una muestra sérica de sangre para ver los niveles de glucosa, en este caso glucosa post-carga. Y a las 2 horas nuevamente se toma una muestra de sangre para revisar y verificar cómo tenemos esa glicemia posterior a esas 2 horas, ¿ok? En dependencia de los resultados que lo vemos allí, tabla que está en la parte inferior, en dependencia de los resultados de laboratorio, si están alterados, más de dos de estos resultados, es decir, si la glicemia en ayunas es la única que está alterada, no necesariamente podemos establecer como diabetes, pero si tenemos que la glicemia en ayunas está alterada y además de eso, una hora postprandial o una hora postcarga glucosada, tenemos que la glicemia está elevada, independientemente que a las 2 horas esté bien, ya lo podemos clasificar como diabetes gestacional en este caso. Entonces, doctora, ¿qué complicaciones puede tener esto para mí o para mi bebé? Eso va a depender. Para la mamá, como les dije anteriormente, el 10% de las pacientes que presentan diabetes gestacional quedan padeciendo de diabetes mellitus, en este caso tipo 2, posterior, en el posparto, inmediatamente en el posparto, ¿ok? Pero además de eso, en la gestación actual está demostrado la correlación que hay entre preeclampsia, que es hipertensión inducida por el embarazo, y diabetes gestacional. La mayoría de las pacientes que presentan diabetes gestacional de la mano posteriormente llevan consigo la preeclampsia. Entonces, ese es el principal riesgo. Y el número 2 es el hecho de que las pacientes que presentan diabetes gestacional, el
50% aproximadamente de ellas van a presentar en el futuro diabetes mellitus tipo 2. A la vuelta de máximo 10 años está establecido de que tienen un riesgo altísimo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, son riesgos a considerar. Ahora bien, para el bebé, las alteraciones van a depender. Si tenemos que es producto de un embarazo, es producto de una mamá que tiene diabetes pregestacional, es decir, diabetes que fue diagnosticada antes del embarazo o antes de la semana número 20, diabetes tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Tenemos que son bebés que presentan restricción del crecimiento intrauterino, es decir, son bebés pequeñitos con muy poca ganancia de peso durante la gestación, ¿ok? Si por el contrario tenemos a bebés que son hijos de madre diabética, pero en este caso con diabetes gestacional, que es el tema que estamos tratando, todo lo contrario, tenemos bebés que son macrosómicos, es decir, fetos que tienen demasiada ganancia de peso que por lo general superan los 4 kilogramos en el momento del parto, ¿ok? Entonces tenemos esas dos diferencias prioritarias. Independientemente de que presente diabetes gestacional tipo pregestacional o diabetes gestacional, es decir, que tengamos bebés con restricción de crecimiento intrauterino o bebés macrosómicos, todos los fetos o todos los bebés en este caso tienen la tendencia a desarrollar síndrome de insuficiencia respiratoria al nacimiento, síndrome de distrés respiratorio, se asocia lógicamente a muerte fetal, a malformaciones congénitas, nacimiento prematuro, tienen mayor riesgo de presentar hipoglicemia y convulsiones por hipoglicemias en el momento del nacimiento. Por eso todo bebé hijo de madre diabética tiene un protocolo a seguir las primeras 24, 48 horas de seguimiento de su glicemia, ¿ok? Y además de eso, en el caso de los bebés que son macrosómicos, tienen tendencia de, pueden presentar algún tipo de traumatismo en el momento del nacimiento, sobre todo si este se hace por vía natural, es decir, parto vaginal, tienen tendencia a presentar algún traumatismo, sobre todo a nivel clavicular, por el peso excesivo del feto en el momento de nacer. Entonces, los riesgos son varios, ¿ok? Es algo a considerar de todas las personas que están escuchando en este momento. Ahora bien, ¿cómo voy a manejar la diabetes gestacional? Ya escuché, puede hacerle daño a mi bebé, yo puedo quedar diabética, doctora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Y acá traje una gráfica bastante simple, pero que quiero que a usted se le quede grabada, ¿ok? Por lo siguiente, yo tengo una bebé de 4 años, también estaba embarazada y puedo entender todas las pacientes embarazadas que me dicen, doctora, durante el embarazo tengo más ganas de comer, quiero comer de todo, tengo muchos antojos, tengo mucha ansiedad, ¿ok? Y eso es algo que generalmente hasta en ciertas maneras se asocia a una parte cultural del hecho de que la paciente embarazada tiene que comer mucho más y tiene que ingerir mucho más y tiene muchos antojos y todo eso. Entonces tenemos a muchas embarazadas que durante el embarazo generalmente aumentan y sin culpa, porque en el embarazo no sentimos culpa de aumentar la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo, la cantidad de glucosa que estamos consumiendo y la cantidad de sal que estamos consumiendo. Son todos esos antojitos que nos dan a las embarazadas, como vemos allí en la imagen número 1. ¿Ok? Si estamos aumentando la cantidad de glucosa, aumentando la cantidad de carbohidratos y aumentando la cantidad de sal en el embarazo, nuestro embarazo está en alerta roja, como lo vemos allí. Es un embarazo de alto riesgo, es un embarazo en alerta roja, ¿ok? Porque de alguna manera usted está convirtiendo su embarazo en una bomba de tiempo y está contribuyendo con que los factores de riesgo que anteriormente mencioné, ¿ok? Se hagan más presentes y sean más palpables en el momento de su gestación actual. ¿Qué debo hacer, doctora? Cuide su bebé y lleve una alimentación balanceada, ¿ok? Está establecido que durante la gestación una madre solamente debe aumentar la cantidad de alimentos que ingiere, ¿ok? Debe ser, si es verdad, libre demanda, pero debe ser no más de 25 calorías más de las que ingería anteriormente, ¿ok? No quiero entrar mucho en este tema
porque lo van a desarrollar a continuación la parte de nutrición, pero la nutrición debe ser balanceada, ¿ok? Debe ser menos cantidad de sal, debe ser carbohidratos y proteínas de forma balanceada y más basada en la parte de los vegetales. Si usted lo hace, está cuidando su embarazo, está cuidando su bebé y se está cuidando usted. Evitemos durante el embarazo las cantidades altas de carbohidratos, de glucosa y sobre todo de sal. ¿Cuál es el paso? Número 2 del tratamiento de la diabetes gestacional, hacer ejercicio físico. Siempre y cuando el ejercicio físico no implique brincar, sino que incluya básicamente, está recomendada la natación, caminatas rápidas, ejercicios de deportes que sean más de entretenimiento, que no impliquen saltar mucho como tal, están plenamente recomendados. De hecho, se han hecho estudios y está establecido el hecho de que las mujeres embarazadas que hacen deporte, que hacen ejercicio físico durante su embarazo, también tienen menos riesgo de presentar preeclampsia y enfermedades cardiovasculares durante su embarazo. Entonces, altamente está recomendado. Si usted modifica su dieta, ¿ok? Si usted distribuye sus carbohidratos y hace 6 comidas en el día, comidas y meriendas, pero de forma balanceada. Si usted hace ejercicio por lo menos 3 veces por semana, caminatas rápidas, básicamente debería estar controlada la diabetes gestacional. Si este control no se logra, ¿ok? Entonces allí es donde viene la intervención médica para la parte farmacológica. No quiero entrar mucho en este tema de la parte farmacológica porque quien decide su tratamiento médico va a ser su médico tratante, ¿ok? Sin embargo, lo único que les puedo decir es que en los pacientes que tienen diabetes pregestacional y están consumiendo, ejemplo, Metformin, glibenclamida, la glibenclamida está contraindicada en el embarazo. Entonces es algo que si usted está planificando un embarazo y ya es diabética, tiene que hablar con su endocrinólogo para hacer la modificación de esto una vez que ya esté en ese proceso de tener a ese bebé, es decir, planificando ese embarazo como tal. Hay algunas insulinas también, como la insulina glargina, que está contraindicada, pero como le digo, ya eso es asunto del médico tratante, que le va a indicar qué tratamiento farmacológico usted debe recibir durante su embarazo. Entonces, básicamente, si usted principalmente modifica su dieta y hace ejercicio físico, ¿ok? Durante el embarazo, en general, va a tener controlada la diabetes gestacional. Estos consejos son para todo paciente diabético. Controla su glicemia, sus niveles de glicemia en sangre, principalmente en ayunas, con un glucómetro en casa. Tienes que tener mucho cuidadito con tus pies, tienes que tener cuidado con tu boca. Revisa generalmente tus ojos. Lógicamente, toda mujer embarazada debe evitar el alcohol. Haz ejercicio físico, mantente en forma. No fumes, cuida tu dieta, lo más importante. Y mantente inmunológicamente estable, es decir, prepara tus defensas para evitar cualquier riesgo de infección. Entonces, esto básicamente es toda la información que tengo para ustedes hoy. Cuida tu salud, cuida la de tu bebé. Si eres latino, tienes mucho por hacer, mucho que modificar. Tenemos algo de cultura, pero es modificable, señores. Es modificable. Esta es una enfermedad que es altamente prevenible, ¿ok? Está en las manos suyas, mamá, evitar el hecho de caer en esta enfermedad. Sí, Yuslavia, muy buena intervención, de verdad. Te felicito. Ve, aquí tengo una pregunta de la señora Nélida. Ella dice, ¿ayuda a ejercitarse en una edad avanzada teniendo diabetes? Pregunta la señora Nélida. Claro que sí, independientemente de la edad. Si estamos hablando y eso es como un mito, ¿no? De que la embarazada debe estar totalmente en reposo. Hay condiciones en las que la embarazada, lógicamente, tiene indicado tener reposo. Pero en un embarazo normal con condiciones normales, la embarazada le estamos recomendando ejercicio físico, cuanto más en los pacientes naturales, ¿ok? En pacientes
normales. Y el adulto mayor es un paciente normal, es una persona normal, solamente que está en otra edad, es decir, está en otro estadio, ¿ok? Pero no por su edad deja de ser un paciente normal. De hecho, en los adultos mayores está más recomendado aún el ejercicio físico y el movimiento. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera va a contribuir con que el movimiento de sus articulaciones, el movimiento de sus músculos permitan la agilidad y enlentezcan de alguna manera la cronicidad normal del paciente que conlleva esos dolores para moverse, para hacer esto, hacer aquello. Lógicamente el ejercicio físico va a contribuir con que esto se enlentezca o se desaparezca por completo. Entonces, claro que sí, está muy recomendado en el adulto mayor. Por acá le tengo otra pregunta, doctora Yulabia. Me dice la señora Gómez, dice por acá, ¿puede estar mi hijo en riesgo de ser diabético al igual que yo? Dice la señora Gómez. Repito la pregunta. ¿Puede estar mi hijo en riesgo de ser diabético al igual que yo? Ok, señora Gómez. Ok, señora Gómez. Ya como les dije, está estudiado que el 10% de las embarazadas con diabetes gestacional quedan con diabetes gestacional en el posparto inmediato, pero el 50% de ellas tienen riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 a los 10 años siguientes. Hay un estudio que se hizo, el cual establece que los hijos de madres con diabetes gestacional, aproximadamente el 33% de la muestra de ese estudio, en la adultez tenían el riesgo de desarrollar diabetes gestacional, diabetes mellitus en este caso. Tienen más tendencia a desarrollar diabetes mellitus, claro que sí. Lógicamente, si en el inicio, como les dije, todo bebé tiene todo centro de salud tiene la tendencia a hacer un protocolo con el hijo de madre diabética, ¿ok? Y establecer sus niveles de glicemia y hacer en ese primer año de vida, lógicamente su pediatra va a tener eso en consideración, pero básicamente sí, tienen riesgo, sobre todo en la adultez, de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en este caso. Sí, Yulabia, tengo por acá una pregunta a la señora Sánchez. Ella pregunta, ¿en qué caso se debe iniciar con insulina, ya que tengo 9 años tomando hipoglicémicos? Repito de nuevo, ¿en qué caso se debe iniciar la insulina, ya que tengo 9 años tomando hipoglicémicos? Ok, entiendo que la señora es una señora que no está en gestación actualmente. Fíjate, la respuesta va a depender porque habría que ver tu historia clínica, hay que ver qué valores de glicemia estás manejando tú actualmente, ¿ok? Para darte esa respuesta. Si tú tienes esa cantidad de tiempo con hipoglicemiantes, pero estás manejando buenos niveles de glucosa, tú puedes permanecer con hipoglucemiantes orales. Recuerda que colocamos insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Lo expliqué allí en el gráfico que hablaba un poquito de la fisiología. La insulina la produce el páncreas, ¿ok? Y es la que se encarga de que esa glucosa entre a la célula. En el caso de, por ejemplo, hipoglicemiantes, colocamos hipoglicemiantes cuando el páncreas todavía está secretando cantidades de glucosa, ¿ok? Y de alguna manera eso se puede manejar. Siempre que el páncreas esté secretando glucosa, tenemos hipoglicemiantes. Es necesario la insulina y son pacientes insulinodependientes únicamente aquellos en los cuales su páncreas no produce nada de insulina. Si tú estás respondiendo bien a los hipoglicemiantes, entonces no es momento de iniciar. Quiere decir que hasta ahora el tratamiento te está yendo bien. Colocamos insulina solamente cuando los hipoglicemiantes orales fracasan y necesitamos agregar de manera exógena esa insulina que no está produciendo el cuerpo fisiológicamente. ¿Ok? Gracias, Yulabia, de verdad. Muchas gracias por responder todas estas preguntas.